Hola, un gusto tenerte una vez más aquí en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. El día de hoy voy a compartir contigo el tema 9 titulado Hebreos, Cartas Católicas y Apocalipsis de este ciclo, Introducción a la Biblia. Son escritos esperanzadores que enseñan y exhortan a fortalecer la fe en Jesucristo. Escuchemos la palabra de Dios, Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 14, que nos dice: Dichoso el hombre que supera la prueba, porque una vez superada recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Ninguno a ser tentado diga, es Dios quien me está tentando, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. Otro texto que puedes checar es Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 al versículo 2, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 2 y Primera de Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. Punto número 1. Escrito a los Hebreos. Se trata de una homilía, Hebreos capítulo 13, verso 22, que posteriormente se puso por escrito. Su lenguaje es solemne y profundo y emplea muchos símbolos. Se desconoce su autor, el cual debió ser un magnífico orador, gran conocedor del Antiguo Testamento. Es probable que sus destinatarios fueran judeocristianos, quizás sacerdotes. Hebreos capítulo 6, verso 7. Perseguidos por su fe cristiana, que añoraban el templo y sus ceremonias. Es una comunidad que atraviesa por un momento difícil. Cristianos de la segunda generación que ya han caído en indolencia y descuido, poco aprecio de la salvación y abandono de las reuniones de la comunidad. Hebreos capítulo 2, verso 3 y capítulo 5, verso 11 al capítulo 6, verso 12. El escrito es una llamada a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador definitivo. Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20, y otorga a Jesús el título de sacerdote. Hebreos capítulo 3. La grandeza del sacerdocio de Jesús consiste en que es el Hijo de Dios que está por encima de la creación. Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Punto número 2. Las cartas apostólicas. Se conocen con el nombre de cartas católicas a la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, carta de Judas y primera, segunda y tercera de Juan. Se denominan católicas debido a que no están dirigidas a destinatarios particulares, sino a toda la Iglesia. Punto número 3. La carta de Santiago. Más que carta, parece una catequesis en tono moralizante. El autor se presenta como Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Santiago capítulo 1, verso 1. Por la fecha en que se escribió, 70-80 después de Cristo, no se trata de ninguno de los apóstoles, probablemente sea el Santiago que aparece en el grupo de los hermanos del Señor, que más tarde está al frente de la comunidad cristiana de Jerusalén. Marcos capítulo 6, verso 3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 17. Tal vez se trata de algún autor que recoge la tradición de Santiago. Se dirige a comunidades en las que se hacen interpretaciones erróneas de la enseñanza paulina,
Santiago capítulo 2, verso 14 al 16. Y en las que poderosos están explotando a los más débiles. Santiago capítulo 1, verso 9 al 11. Es un escrito con indicaciones prácticas para la vida del cristiano. Su contenido es un mensaje ético-moral basado en las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús. Aborda el problema de la relación entre la fe y las obras. Punto número 4. Las dos cartas de Pedro. La primera carta de Pedro es una carta circular escrita para leerse en asambleas litúrgicas. Se dirige a comunidades de cristianos, gentiles, perseguidos y calumniados, probablemente de zonas rurales. El contenido constituye un resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y la conducta que esta fe inspira. Habla sobre el bautismo y las consecuencias que de él se derivan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 10. Exhorta a seguir dando testimonio. El autor es un cristiano anónimo, perteneciente a la escuela o tradición de Pedro. La segunda carta de Pedro es una especie de carta testamento. El autor no es el mismo de la primera carta. Sus destinatarios pertenecen a la segunda generación cristiana. Se trata de comunidades que llevan esperando largo tiempo el retorno del Señor y están desencantadas por la demora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 10. En las comunidades han hecho acto de presencia falsos maestros que amenazan con destruir a la comunidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 22. Punto número 5. La carta de Judas. Es un escrito breve estrechamente relacionado con la segunda carta de Pedro. Exhorta a los cristianos a estar atentos contra los adversarios de la fe. El autor de la carta se presenta como Judas, el hermano de Santiago. Es probable que se trate de un judío convertido al cristianismo, cercano a la tradición de Santiago. Previene a la comunidad contra los falsos doctores que se han infiltrado en ella. El autor afirma que son charlatanes, vacíos de espíritu y libertinos. Punto número 6. Cartas de Juan. Las tres cartas de Juan, junto con el cuarto evangelio y el Apocalipsis, constituyen la tradición juánica. Son una magnífica síntesis de lo que tiene que ser la vida cristiana. Es probable que Primera y Segunda de Juan se hayan escrito cuando el Evangelio de Juan aún no había sido alcanzado la forma definitiva. Su contenido ayuda a clarificar y a profundizar algunos aspectos del cuarto Evangelio. Los destinatarios son miembros de la comunidad juánica a quienes se pone en guardia contra aquellos que están interpretando mal la verdadera doctrina. El autor de las cartas se refiere a ellos con palabras muy duras. Los llama anticristos, mentirosos, falsos profetas, hijos del diablo. Y los contrapone a los verdaderos creyentes que se distinguen por ser fieles a lo que oyeron desde el principio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Y por cumplir los mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Punto número 7. La primera carta de San Juan. Es la más elaborada teológicamente. Su mensaje gira en torno a la afirmación Dios es luz. Por tanto, los cristianos deben caminar en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 27. Ser hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 al capítulo 4, verso 6.
tener a la fe y al amor como criterios fundamentales para discernir la autenticidad de la vida cristiana. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y capítulo 5, verso 12, entre otros. Punto número 8. La segunda y tercera carta de San Juan. La segunda carta y tercera carta son los más breves de todo el Nuevo Testamento. El trasfondo histórico es el mismo que el de la primera. Ambas pretenden poner en guardia a los miembros de las comunidades contra cristianos radicalizados que han surgido en el seno de la comunidad juánica, que quieren presentarse como los únicos intérpretes válidos de dicha tradición. Segunda de Juan, capítulo 7 al capítulo 11. Ambas tienen como autor al mismo personaje, el presbítero, sin que se sepa quién es. Ha de ser alguien vinculado a la tradición juánica, muy conocido a quienes van dirigidas las cartas. Punto número 9. Libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, palabra griega que significa revelación, manifestación de algo oculto. Fue escrito también por el apóstol Juan en tiempos de los emperadores romanos, Nerón antes del 70 después de Cristo y Domiciano 90 después de Cristo, quienes desataron una fuerte persecución de cristianos. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza que nos presenta invitación a la conversión desde la experiencia de Cristo resucitado presente en medio de la iglesia. Reflexión sobre el hecho de que aparentemente la historia de la salvación va fracasando porque las fuerzas del mal se manifiestan en el poder y la injusticia domina al mundo. El triunfo es aparente, la victoria definitiva le pertenece a Cristo, quien vencerá todas las potencias malignas para instaurar el reinado de Dios en la Jerusalén celestial. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza para la comunidad que sufre persecución y muerte. La parte final del libro concluye diciendo: Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Y nos exhorta a la espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 22, versos 7 al 14. Punto número 10 y último punto de nuestro tema 9 de reflexión: los símbolos en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis utiliza símbolos, números y colores a los que atribuye significados, los cuales son claves importantes para la interpretación del texto. He aquí algunos. Números. El número 3 significa plenitud. Apocalipsis capítulo 21, verso 13. 4. Los 4 rincones de la tierra, todo el mundo. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. 7. 3 más 4, plenitud, perfección, totalidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. 10. 10 días de prueba. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. 12. 3 por 4. Perfección y totalidad. Apocalipsis capítulo 21, versos 12 y 14. Colores: blanco, victoria, gloria, pureza. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Rojo: sangre, guerra, fuego, persecución. Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Amarillo o verdoso: color del cadáver que se descompone, enfermedad. Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Elementos de la naturaleza: dragón, poder del mal, hostil a Dios y al pueblo. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Bestia, fiera del abismo, el imperio romano. Apocalipsis capítulo 13, verso 11.
Familiarizarnos con esos símbolos es importante para la correcta interpretación del libro. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado al final de nuestro tema número 9, titulado Hebreos, Cartas Católicas y Apocalipsis. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Adjunto te dejo las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación y en síntesis. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima.